La paz de Cristo, amados hermanos, la manada pequeña del Señor Jesucristo. Estamos en el día 257 desde cuando comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania, más bien dicho, la guerra de Rusia contra Ucrania, y no solamente contra Ucrania, sino contra todo el occidente. Estamos meditando en la palabra que Dios ha dado y en todo lo que hemos visto en estos meses de guerra, y a la vez en la palabra que el Señor nos ha dado día tras día, mostrándonos que esta señal es una señal ya descrita en las profecías. La guerra de Ucrania no es algo que no aparezca en la Biblia. Debe encontrarse en la Biblia esta guerra, y porque vivimos en el fin mismo de este mundo, faltan apenas unos años para cumplirse los 6.000 años de historia de pecado, los 6 días milenarios, el séptimo día siendo los 1.000 años de descanso en el cielo. Comprendemos que en estos años debe terminarse la historia de este mundo. Y un dato muy importante que tenemos acerca del fin del mundo es que vendrá de repente, que vendrá como dolores de parto, vendrá como un ladrón en la noche, vendrá para todo el mundo, el fin vendrá sorprendentemente. Por esto, no esperemos que haya algún anuncio o que hayan avisos. El fin viene y solamente los sabios de Dios podrán reconocer su llegada mirando a los eventos políticos, a los eventos cósmicos, a las señales que el Señor ha dado. El Señor ha dicho, sabéis predecir el tiempo, digamos, las condiciones climáticas, y no podéis discernir las señales proféticos de tiempo, de eventos que deben suceder. Entonces, nosotros, si somos en verdad de los sabios del Señor, de los que tienen su espíritu, debemos entender lo que está pasando en esta tierra antes de que sea demasiado tarde. Debemos entender todas las cosas. Es la promesa del Señor que el Señor no hará nada en este mundo sin que antes anuncie a sus siervos los profetas. Y la mano de Dios no se ha acortado, su poder no se ha agotado, su poder de salvar, su poder de anunciar, su poder de hacer juicio y justicia en esta tierra. Él tiene todo el poder y Él terminará la historia de este mundo, a pesar del poder militar o destructivo de algunas naciones en este mundo que pueden destruir este planeta varias veces con el arsenal nuclear que tienen. Después de esta introducción, vamos a hablar en unas, esperamos nosotros, pocas palabras acerca de lo que el Señor nos ha dado. Nos ha dado la historia de Crónicas, de Primera de Crónicas 22, 23
Segunda de Crónicas 20:21, donde conocemos, habla de la guerra. Hemos tenido este capítulo después de haber comenzado la guerra y habla del comienzo del año, cuando es el tiempo cuando los reyes comienzan guerras, y el Señor nos ha mostrado todo esto aquí. Y luego habla en el capítulo 21, que solemos leer este capítulo y no le damos una aplicación profética necesariamente cuando lo leemos, pero quisiéramos proponer una interpretación profética, porque aquí habla de Satanás que se levantó contra Israel, y esas palabras nos recuerdan de Job y de cómo Satanás se levantó contra Job, se presentó ahí para destruir a Job, porque era el hombre más santo de esta tierra, era el enemigo número 1 de Satanás en esta tierra, Job. Y hemos mostrado nosotros como el libro de Job es un libro simbólico que simboliza también la guerra entre el bien y el mal, y la guerra entre Satanás y el remanente, los 144,000, o los profetas de Dios que tendrá en el fin del mundo, representados por Job, y sus amigos, sus 3 amigos, representando a las 5 vírgenes prudentes, que finalmente se despertarán del sueño, serán perdonados y se juntarán en el mismo ejército con los profetas del Señor, el tercer Elías, que el Señor enviará para despertarlos. Esta misma historia del despertar de las 5 vírgenes prudentes aparece en muchas páginas de la Biblia, descrita de muchas maneras. Y aquí tenemos a Satanás que se levantó y dice que David mandó a contar el pueblo, que se le contó como pecado, y que él tuvo que escoger un castigo para que la ira de Dios que había comenzado contra Israel terminara. Y vemos cómo se termina comprando David la tierra de Ornán, que comprendemos que es una montaña, porque es una tierra donde se limpiaba el trigo, ¿no? Se limpiaba el trigo y se hacía en zonas altas porque había más viento, en montes. Y la tierra de Ornán posiblemente es el lugar exacto donde se construyó el templo ulteriormente, porque David construyó ahí un altar a Dios, y por eso compró esta era. Ahí el Señor se le apareció, él ha visto al Señor. Esto se le quedó grabado con fuego en su mente, esta escena y esta tierra. Así que aquí hay como una escena de juicio y también una solución, que es la compra de una tierra y el sacrificio, el altar construido por David.
y los sacrificios de justicia que Él ha traído. La construcción del altar comprendemos nosotros que simboliza la construcción del templo de los 144,000 y que esto hará, con esto se terminará una parte de la ira del Señor que había venido contra Israel, no contra el mundo, contra Israel. Ahora, pensando a lo que está pasando en el mundo y en lo que el Señor nos había descubierto en los meses pasados, cosas que hemos grabado muchas veces, que esta guerra es profética, es una señal profética del comienzo de los sellos de Apocalipsis 6, sellos que son rotos uno tras otro hasta que los 144,000 quedan sellados. Esto lo hemos hablado muchas veces, no hemos llegado a grabar el estudio versículo por versículo de Apocalipsis, pero hemos explicado muchas veces con detalles de Daniel y Apocalipsis que ese libro Apocalipsis está destinado de manera especial para la última generación, y ahí se describe prácticamente lo que pasará en los últimos días. Y para el Señor conseguir su ejército que aparece ulteriormente en este libro de Apocalipsis, siguiendo al caballo blanco y al Señor Jesús que estaba cabalgando, y detrás de él habían un ejército cabalgando también sus caballos blancos. Pues comprendemos nosotros que el Señor obtendrá un ejército, entre comillas ejército, no será un ejército con armas de este mundo, sino con armas santas. Conocemos la armadura de Dios de Efesios 5. Entonces, este ejército santo y puro, que sigue al Cordero por donde quiera que vaya, como dice Apocalipsis 14, es el ejército de los 144,000. Y entonces, si los sellos sirven a Dios, los sellos son eventos políticos, eventos tremendos en este mundo, eventos de destrucción, enfermedades, guerra, hambre, caída económica, aumento de los precios. Todo estos eventos vienen con los sellos. Y también mucha muerte de personas. Comprendemos entonces que todos estos eventos, todas estas señales y angustia, este tiempo de angustia, que realmente es el tiempo de angustia de Jacob, porque Jacob ha pasado por el tiempo de angustia antes de llegar a la perfección, a la victoria, no a la perfección, sino al arrepentimiento, ¿sí? Y al arrepentimiento completo, probablemente que ulteriormente siguió perfeccionando su carácter, pero él nunca volvió a estos pecados después de esa escena. Entonces, este tiempo de angustia
que debe pasar el tiempo de los sellos. Nosotros en el diagrama del fin del mundo, que lo hemos presentado y se puede descargar en formato PDF en elultimoclamor.org. Este diagrama contiene ahí unos, digamos, 3 años y medio aproximadamente antes de 2025, años que comenzaron, hemos hablado nosotros con el primer sello en el otoño del 2021. Entonces, si el conteo de este tiempo de angustia, si este es un tiempo crucial, un tiempo vital, un tiempo sumamente importante, a lo mejor el tiempo más importante de la historia de la Iglesia es el tiempo cuando la Iglesia va a recibir la lluvia tardía, va a ser sellada, va a obtener su victoria, va a ser declarada como Job. No hay hombres más justos que estos en toda la tierra. Entonces, este tiempo, estos años, si serán 3 años y medio, estos años son los años más importantes de la historia de este mundo para la Iglesia. Y entonces Satanás, esperamos nosotros que Satanás haga algo. Satanás, dice la Biblia, que ruge como un león y busca a quien devorar, porque sabe que le queda poco tiempo. Y él hace guerra, según Génesis 3:15, a la simiente de la mujer. Es decir, al remanente, a los que quieren hacer parte de los 144,000. A estos harán guerra. ¿Y cómo él podrá impedir el plan de Dios de sellar este ejército? ¿Cómo podrá él impedir? Él ha hecho muchas cosas, él ha tentado de todas las maneras posibles, ha corrompido a la Odisea y la llevó a la apostasía, ha corrompido el liderazgo, pero el Señor ha llamado en el desierto, como dice en Apocalipsis, a la mujer, la llevó al desierto para salvarla, el remanente, una parte la llevó afuera, la está trayendo fuera de la organización apóstata para mantenerla pura. Entonces, el enemigo, si en la iglesia ya no puede hacer nada, ya tiene que hacer algo para poder alcanzar o para poder impedir que se despierten de este sueño que él ha traído sobre la Odisea, y él debe hacer algo para impedir que se despierten. Este es su plan. Elena de hoy lo dice claramente, que él quiere que duerman hasta que la puerta se cerrará y será demasiado tarde. Entonces el Señor, que hace guerra a Satanás, debe tener alguna contraofensiva. Entonces, pensando también en Daniel 12, vamos un poco ahora a Daniel 12. Daniel 12, que el Señor nos ha indicado, de hecho, varios de estos capítulos de Daniel, como la última mitad de Daniel, es sumamente importante para estos días finales. Pero no vamos a tratar ahora sino un tema que el Señor quiere que su pueblo conozca. El pueblo de Dios no puede ser tomado por sorpresa. Los tomados por sorpresa se perderán.
el pueblo de Dios que se salvará tendrá que conocer los tiempos, los eventos, todo lo que pasa, todo lo que pasará. Entonces en Daniel 12, en los últimos versículos del libro de Daniel, le dice a Daniel: anda, Daniel, que esas palabras están cerradas y selladas para el tiempo del fin. Aquí, en algunas Biblias dice el tiempo del cumplimiento, pero la palabra significa, ahí donde se traduce cumplimiento, es la extremidad o el final. Es decir, estas palabras que ahora vamos a leer son para el extremo, para los últimos días, para el lado extremo de estos 6,000 años. Y para estos días, para estos años que nosotros vivimos. Y dice aquí, versículo 10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. ¿Qué nos dicen esas palabras a nosotros? Que es el tiempo del día antitípico de expiación. Es un tiempo de purificación. Cuando la iglesia tiene que obtener su ropa blanca, su ropa de lino fino y blanco. ¿Sí? Como tenía ese ejército cabalgando que seguía a Cristo de Apocalipsis. El ejército de los 144,000. Entonces, estos muchos que serán limpios y emblanquecidos y purificados no pueden ser otros sino los 144,000. Claro que han habido más personas en el día antitípico de expiación que han vivido hace 100 años atrás o más y que han pasado al descanso. Esos también son de los que han querido purificar, pero no han alcanzado al final. Aquí, el contexto de estos últimos 4 versículos, 4 o 5 versículos, son los vivos, y veremos nosotros que habla de los que llegarán a sobrevivir. Entonces, muchos, si dice muchos, es un motivo de gozo para nosotros. Los 144,000 son muchos en los ojos de Dios. ¿Sí? No son 3 personas, son muchos. No sabemos qué cifra será. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Aquí se refiere a la iglesia. Las 5 vírgenes fatuas no entenderán. No entenderán. Y dice aquí, pero entenderán los sabios. Los sabios o los maestros. Aquí dice. Versículo 11. Y desde el tiempo que fuere quitado el continuo, la abominación espantosa, habrá 1290 días. Es decir, desde cuando se quitará el continuo y será puesta en su lugar la abominación espantosa, entendemos nosotros, o hasta que será puesta la abominación espantosa. Entonces podemos comprender de 2 maneras: o que la abominación espantosa se pone en el momento que es quitado el continuo, o que se quita el continuo, pasa un tiempo, estos 1290 días, y luego se establece la abominación espantosa.
Sí, hay dos maneras de comprender eso. Y aquí intervienen dos cifras, dos años o dos cifras en días. Habla de 1290 días. Y dice, bienaventurado el que esperare y llegare hasta 1335 días. Y noten que el contexto en el libro de Daniel es un libro profético. Y hay comentadores de profecías que dicen que las profecías son solo palabras simbólicas. Entonces no pueden haber palabras literales. Pero nosotros muchas veces hemos dicho y hemos demostrado que las profecías son una mezcla de palabras literales con palabras simbólicas. Aquí, si miramos el contexto, habla de limpieza, de emblanquecimiento, de ser purificados. ¿Sí? Son palabras literales. ¿Sí? Del sellamiento, habla del continuo, que el continuo, como hemos mostrado nosotros, el continuo tiene que ver con Cristo Jesús y con su poder que ha dado a su pueblo aquí. Sí, Él ha prometido una ayuda continua para su iglesia, un sostén continuo. Estaré con vosotros en todos los días hasta el fin. Puede significar varias cosas. Puede significar que será ocultado, como en la interpretación histórica, que será ocultada su obra en el lugar santísimo. Pero esto ya está pasando. Las iglesias principales de este mundo no hablan al mundo de la obra del Señor Jesucristo en el lugar santísimo. Eso ya está ocultado delante del mundo. Aquí habla de quitar un continuo y dice que desde ese momento habrá 1290 días. La palabra continuo tiene que ver con el santuario. La palabra continuo se ha usado muchísimas veces solo en el contexto del servicio al santuario del Señor. Esto no quiere decir que no se puede usar de otra forma, pero en la Biblia se ha usado esta misma palabra. Entonces, no puede ser que el continuo signifique el paganismo, como dicen muchos intérpretes. El continuo tiene que ver con Cristo Jesús, con su iglesia, y cuando decimos iglesia o cuando decimos Cristo Jesús y su obra en esta tierra, no entendemos solamente lo que es la iglesia visible, la iglesia conocedora. El Señor tiene un pueblo invisible, una iglesia invisible, entre comillas invisible. Estoy queriendo decir que es una iglesia de entre los gentiles, que ellos mismos no saben que son guiados por el Señor. A lo mejor ni han leído la Biblia, pero tienen del carácter del Señor. Y hay personas hasta en puestos políticos que son del Señor. Recordemos en el pasado a Ciro y todas las promesas dadas para él, y a otros reyes. También en este
tiempo el Señor tiene un pueblo entre los gentiles, tiene entre todos los países de este mundo, tiene países que Él influye, Él ha podido influir, y su constitución es de libertad, es decir, ofrece libertad, ofrece derecho a la vida, a la felicidad. A pesar de todos los otros problemas que puede haber entre estas leyes, y que el resto proviene de Satanás, que trata siempre de destruir la obra de Dios. Pero las constituciones de estos países occidentales tienen a la base la ley de Dios. ¿Sí? Está condenado el robo, el mentir, incluso la calumnia y todo mal. Estos tienen un trasfondo bíblico. Entonces hay un pueblo entre las naciones, y el enemigo tiene sus naciones que son regímenes totalitarios, que él está guiando, está usando para afligir, para destruir cualquier rastro de la imagen de Dios en este mundo. Este es su propósito. Él quiere que desaparezca de este mundo cualquier fruto del carácter de Dios. En este mundo no puede haber ni bondad, ni misericordia, ni justicia, ni otra cosa. El carácter de este mundo, según el enemigo, tiene que reflejar su carácter. Así que mientras haya espíritu de sacrificio, como hemos visto en esta guerra, y que han venido de todas las naciones del occidente para dar su vida, porque esa es la realidad. Hay personas que vivían muy bien en los Estados Unidos o Inglaterra o otros países, Canadá, y otros vivían una vida cómoda, segura, y ellos voluntariamente se han ido, no para ganar dinero, sino para ayudar, porque el Espíritu Santo obraba en sus conciencias. Esto significa que Dios tiene un pueblo entre los gentiles. Y entonces, hay aquí un conteo de días, y son días literales. No pueden haber en el fin del mundo días, años, porque no hay de dónde sacar 1290 años. Estos son días literales. Y dice, si dice exactamente cuántos días, significa que de alguna manera, en el fin mismo, estos días se podrán contar, porque aquí dice que nadie podrá comprender este libro sino los sabios, que purifican sus caracteres, limpian y lavan sus ropas en la sangre del Cordero, en lenguaje apocalíptico. Sí, estos comprenderán. ¿Y cómo podrán ellos comprender? ¿Y por qué otros de hace décadas o hace cientos de años o miles de años atrás no han podido comprender el libro de Daniel? ¿Por qué? ¿Cuál es la llave o el candado tan fuerte que el Señor ha puesto en este misterioso libro de Daniel para no poder ser comprendido? Evidentemente que la llave para comprender eso consta en vivir en este mismo tiempo del cumplimiento. Cuando uno verá estas cosas descritas aquí, y entonces podrá comprender el resto.
Es por eso que ninguna generación no ha podido comprender, porque no ha visto el cumplimiento de esto delante de sus ojos. Pero esta generación y nosotros hoy que estamos viendo, estamos mirando anonadados a esta guerra que tenía que durar 3 días o muy poco, y lleva más de medio año, y todavía se dice que durará años. Y esto lo hemos escuchado de gente importante, de gente del occidente, de políticos, si ellos dicen que durará años, y no es uno solo, son muchos que dicen eso, esto para nosotros tiene que ser una señal, si son años transformados en días, entonces tenemos que pensar en esta cifra dada aquí. Porque hablaban de unos años, 2, 3 años. Ellos no saben, no conocen la Biblia, pero nosotros la conocemos. Y si aquí dice 1290 días, esto significa que esta guerra puede durar 1290 días, no solo 1290 días, porque 1290 días son hasta un cierto evento. Y luego dice, bienaventurados el que esperare y llegare hasta 1335 días. Para aquellos que han visto, han seguido los videos y todo lo que está pasando en Ucrania, videos no propagandísticos, sino videos más reales, videos hechos por personas que han estado ahí. Nosotros miramos directo en ucraniano, usamos el traductor de Google y comprendemos bastante, más de mitad de lo que se habla. Y ahí se puede ver el desastre, la destrucción, la crueldad extrema. Es inimaginable que en este siglo, después del Señor haber trabajado tanto con este mundo para ennoblecer su carácter, ¿sí? Ha trabajado, ahora no, la sociedad occidental no es la de hace miles de años o cientos de años atrás, que eran más violentos, querían hacer guerras de conquistas y eso. No, ahora hay alianza de paz, hay leyes que prohíben que uno haga guerras de expansión, guerras para atacar a su vecino. Está prohibido totalmente. Esto significa que Dios ha ennoblecido el carácter de este mundo, del mundo occidental por lo menos. Y es muy difícil, casi imposible de imaginar para el occidente que puede haber tanta maldad en este siglo de torturar, porque estos soldados, esos rusos, chechenos, quién sabe, que no tienen nada de misericordia. No hablamos de soldados, hablamos de niños, de mujeres, de ancianos, que los han disparado, los han torturado, les han metido electricidad, les han cortado las lenguas, les han hecho de todo. Y ese terror asusta, pero según Apocalipsis 6, debe quitar la paz de todo el mundo.
lo que ha comenzado. Y todavía la paz del mundo entero no está quitada. Hay muchos que simplemente ignoran esta guerra que está pasando. Piensan que no tiene que ver nada con ellos, con sus vidas. Muchos siguen buscando la comodidad, enriquecerse. Y dice, hay una condena en la Biblia, en el Nuevo Testamento, para los ricos, los que han buscado riquezas en el fin del mundo. ¡Ay de vosotros, ricos! Sí. Cuando hay tanta muerte, tanto sufrimiento, buscar enriquecerse, buscar la comodidad es una abominación ante Dios. Entonces, el tema o el propósito de esta grabación es instar al pueblo a meditar profundamente en lo que está pasando en esta guerra y contar estos días tal como son contados. Y son contados por las televisiones, por todos, día tras día. ¿Sí? Sabemos ya, día de guerra 257. Y cada día, desde el primer día, empezó un conteo de días. Un conteo, exactamente como dice aquí. Es casi inimaginable que esta guerra, con toda la crueldad de esos rusos, toda la tortura y la matanza, la destrucción, porque dejan todo arrasado, ciudades, pueblos, y es inimaginable que esto puede durar todavía 1000 o más de 1000 días más. Casi 3 años todavía. Esto no significa que solo Rusia hará guerra en estos años. Hemos mostrado que hay 2 cuernos del carnero de Daniel 8. Entonces probablemente China, probablemente otros países ahora están apoyando a Rusia, Corea del Norte, Irán y otros que les dan misiles. Corea del Norte tiene poder nuclear y hay otros países, pero principalmente es Rusia y sus aliados, y luego probablemente China y sus aliados. Estos serán los 2 cuernos. Y esto dice, posiblemente, si la Biblia es la palabra de Dios, y si este libro de Daniel 12 habla acerca de los últimos días, como dice aquí la palabra de Dios, si queremos ser sinceros con nosotros mismos y darle credibilidad a la palabra de Dios, no pensando nosotros en consecuencias y en qué puede significar eso para nosotros. Aquí se habla de un conteo de cosas terribles, un conteo de un tiempo de angustia sobre todo el mundo, y habla que solamente algunos llegarán a 1335 días. Si estos días, estas 2 cifras se refieren al sellamiento de los 144,000, y si los bienaventurados aquí son los que serán sellados, el ejército sellado, y luego de esto habrá otros 3 años y medio, porque la semana 70 de la profecía de Israel tenía 7 años. Entonces, y está dividida en 2, 3 años y medio, 3 años y medio. Entonces,
estamos en medio del conteo de Daniel 12. Esto queremos decir probablemente. Esto debe hacer temblar a todos, porque el conteo de Dios no falla. El conteo de Dios no se puede parar, como no se puede parar esta guerra. De ninguna manera, de ninguna forma. Con la intervención de ningún otro país que ha intentado negociar con Putin, esta guerra no se para. Putin no quiere parar de tener esta guerra. No sabemos, veremos lo que muestra el futuro, pero tenemos que decirlo desde ahora, si por si acaso es así, que el pueblo lo sepa. Y esto lo hemos dicho, es la segunda vez que lo decimos. Lo hemos dicho hace unos meses atrás, creo que cuando hemos grabado acerca de Daniel, unos temas a unos meses, 1 mes, 2 meses del comienzo de la guerra. Hemos mencionado también eso, que estos días de aquí pueden ser el conteo, los días contados de esta guerra. No solamente de esta guerra, sino del comunismo contra el occidente, que ha comenzado con Rusia y escalará, y posiblemente otros países dictatoriales participarán en esta gran angustia. ¿Sí? Este es el tema y lo que hemos querido anunciar al pueblo. Y mirando la historia de Job, vemos que a pesar de su angustia y de todo lo que pasó y de sus angustiadores, el fin para Job fue bueno, y por su sufrimiento él pudo salvar a esos 3 amigos que fueron perdonados, que significan posiblemente a las 5 vírgenes prudentes. El propósito de esta angustia que hay ahora mismo en esta tierra, el propósito de esta guerra, es espantar a la Odisea, es quitar la paz de todo el mundo, quitar la paz falsa de la Odisea, porque sus pastores, sus predicadores, les predican paz y seguridad. Y la Biblia dice que no hay paz. Eso se predica mientras hay guerra en la tierra, se predica paz y seguridad. Y la promesa de Apocalipsis 6 es que esa paz que es predicada en la Odisea será desenmascarada, será quitada. Será en los eventos, la angustia se pondrá tan grave que esos pastores falsos, profetas falsos, se quedarán sin palabras, no podrán más explicar nada y tendrán que reconocer que no hay paz. Y entonces una parte de este pueblo laodicense se despertará, se dará cuenta que ha sido mentido. Y entonces buscará al tercer Elías, buscará la verdad y buscará ser perdonado y alcanzar esta victoria en Cristo Jesús. Así que la abominación espantosa habrá 1290 días. Nosotros esperamos también la imposición del decreto dominical, que posiblemente vendrá como solución a esta angustia grande, vendrá probablemente al fin de estos más o menos 3 años y medio, al fin de eso, porque eso quitará la paz de todo el mundo y la solución debe venir de algún lado, la solución falsa.
y probablemente saldrá del Vaticano. No sabemos, pero el tiempo que vivimos ahora es un tiempo de angustia. Es un tiempo en el cual Jacob tiene que vencer su yo, tiene que morir al yo, tiene que reconocer sus pecados y tiene que obtener el nombre nuevo de Jacob a Israel. Tiene que obtener esta victoria. No hay. La alternativa es la muerte. Todos aquellos de la Odisea que quieren sobrevivir a lo que viene, tienen que arrepentirse y tienen que luchar para limpiar, como dice aquí. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. No serán limpiados sin su voluntad, ¿se entiende? Ellos participarán con su voluntad en esta obra. Todos los que quieren sobrevivir tendrán que involucrarse en este procedimiento de limpieza, emblanquecimiento y purificación, hasta que el templo de los 144,000 quedará puro. Este es el cumplimiento. Este es lo que queríamos añadir a la interpretación que hemos dado como una posibilidad, ¿sí?, a este diagrama del fin del mundo. Hemos dicho ya que el futuro desde ahora en adelante, desde que explicamos en adelante lo que pusimos en la tabla, en el diagrama, es una posibilidad y lo hemos puesto tal como pasó en el pasado. Entonces, no está nada clavado. Nosotros tenemos que mirar los eventos y ver donde hay que modificar o aclarar algo. Pronto haremos una grabación donde mostraremos otras posibilidades para estos últimos 7 años de este mundo. Están basados en la misma profecía de 2300 días literales, pero con un poco de diferencia en algunos puntos. Así que, amados hermanos, si hemos empezado ya el conteo de Dios, el fin viene y no lo podrá detener nadie. No hay más futuro en este mundo. No busquen ningún futuro en este mundo, ni para ustedes ni para sus hijos. El futuro que hay que buscar es en el cielo. Y para llegar al cielo hay que conseguir el pasaporte. Para esto hay que luchar, amados hermanos. Aquel que quiera ser salvo tiene que luchar hasta la sangre en la lucha contra el pecado que hay en él, en cada uno de nosotros. Y tenemos un tiempo limitado, el tiempo está contado. Tenemos que obtener la victoria antes que se termine este conteo. Que el Eterno ayude a cada uno a desear esta limpieza y purificación y a luchar por ella con todos sus esfuerzos, como dice Elena de White. La paz sea con todos aquellos que luchan para ganar la victoria. Amén.